transmisión por internet. Vamos a estudiar hoy el libro de Génesis, capítulo 47, que ya casi terminamos el libro de Génesis. No vamos a terminar este año, si Dios quiere, ya dentro de tres sesiones más vamos a terminar este estudio del libro de Génesis, que ha sido bastante edificante, ¿no? Mucho. Hemos aprendido bastante, sobre todo a aplicarlo a nuestra vida. Bien, vamos entonces a leer allí, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor, que nos regalas, nos permite, Señor, vivir, Señor, un día más, tener, Señor, salud, Padre. Gracias por la disposición que pones en nosotros, Señor, para estar acá aprendiendo de tu palabra. Te pido, Señor, que te glorifiques, Señor, a través de esta palabra tuya, Señor, y que nos hables de una manera poderosa, Señor. Que quebrante nuestro corazón, Señor, que nos haga sensibles a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando en esta noche de la vida de cada uno de nosotros. Toma el control de nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que estemos atentos, concentrados, Señor. Quita, Señor, toda disipación, Padre, todo temor, toda ansiedad en nuestra vida y que podamos recibir, Señor, esta palabra. Digo que tomes mi vida, Señor, también, para que me dé, Señor, la sabiduría, el denuedo, Padre, para hablar de una manera, Señor, excelente. Pido, Señor, que bendigas este tiempo, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a mirar, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Génesis 47, del 1 al 10. Dice, vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vamos a dejar por ahora hasta ahí. Bien, ¿cuál es el contexto de esto? Nos podemos preguntar en qué íbamos la vez pasada. No sé si de pronto recuerda alguno qué fue lo que vimos en el capítulo 46. ¿Esto no tiene memoria ahí? Eso, exacto. Hemos visto la reconciliación de José con sus hermanos en el 45, ¿cierto? También el 46 nos habla de cuando la familia de Jacob entra a Egipto, ¿cierto? Que nos hacen un listado ahí de todas las personas que entraron, que en total eran alrededor de como de 70 personas que entraron en Egipto. ¿Me recuerden esa parte ahí? Bueno, habíamos quedado ahí. Ahora bien, entonces José toma a 5 de sus hermanos y los va a presentar delante de Faraón, para que ellos le hablen a Faraón, ¿cierto? Faraón les va a hacer una pregunta sencilla. La pregunta sencilla es, ¿ustedes qué hacen? ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla.
Faraón, ¿cierto? Debemos de considerar que Faraón era el rey del imperio más poderoso en esa época. Entonces vienen ahora estos muchachos, pastores de ovejas, muy humildes, a presentarse delante de Faraón. José ya les había indicado qué testimonio debían dar, que no era una falsedad. ¿Qué es lo que ellos debían decir? Somos pastores de ovejas. ¿Sí? O sea, cuando les pregunte Faraón, ¿ustedes qué hacen? Díganle, nosotros somos pastores de ovejas. Y eso es lo que ellos dijeron, ¿cierto? Exactamente así es como debían expresarse. Aquí se nos dice que para los egipcios los pastores de ovejas eran tenidos en poco. Dice que eran abominables, eso lo dicen en el Génesis 46:34, dice al final, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, los tenían en lo más bajo. Entonces ellos podían sentir que, uy, no, ¿qué vamos a decir que somos eso? Si eso lo tienen aquí como lo de menos. Pero no, ellos debían decir la verdad. Y efectivamente así fue como se presentaron, ¿sí? Eso lo vemos en el versículo 3. Ellos contestaron, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y bueno, y eso al final, ¿en qué resultó? Resultó en que como ellos eran tenidos en poco, ellos pudieron habitar en una región, ¿cierto? Un poquitico alejados de los egipcios. Y esa región era una región muy fértil. Entonces, cuando llegó el hambre a Egipto, a Canaán, ellos estaban en una parte donde no hubo tanta influencia del hambre como tal. Entonces, decir la verdad siempre es lo mejor. Así uno piensa que va a tener consecuencias malas o que es vergonzoso, pero es mejor decir la verdad. Es una lección que yo aprendo de esto acá, ¿sí? Ese fue el testimonio que ellos dieron, ¿cierto? Al final, en el versículo 6, vemos que Faraón los ubica o les dice, sí, habiten en esa parte de Gosén, que es una parte muy buena. Eso lo dice en el versículo 6, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Bien. Entonces, uno cuando va a hablar con una persona, sea creyente, sea lo que sea, debe hablar primero con la verdad. En este caso específicamente estaban hablando con una persona que no era creyente. Estamos hablando, un creyente hablándole a Faraón. Faraón representando pues el mundo y todo lo demás. O sea, un creyente hablándole a un no creyente. Háblele la verdad. En el versículo 7 vemos que José presenta a Jacob, su padre. ¿Sí? El anciano Jacob, que ya tenía 130 años, es que dice que tenía allí, ¿cierto? 130 años. Y Faraón, como le gustaba preguntar, le hace también una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuántos años tenés? Es lo que le pregunta a Jacob, no le preguntó nada más, sino ¿cuántos años tiene usted? ¿Sí? Y bueno, y entonces, ¿qué le contestó Jacob? Jacob le hubiera podido decir, no, tengo 130 años. Pero Jacob le dice algo adicional, ¿sí? Mire, en el versículo 9 dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, pregunta, ¿cuántos años tienes? Los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa pocos y malos? Está diciendo es que los años de él, 130, eran realmente poquitos en comparación con los que habían vivido su abuelo y su papá.
que eran alrededor de 175, 180 años. Entonces, son realmente años pocos. Llevo 130 y ellos cumplieron 180, entonces poquito. Y han sido malos, en el sentido de que esos años habían sido años muy difíciles. Si miramos la vida de Jacob, desde su juventud, le tocó irse de su casa, huyendo de su hermano Esaú, ¿sí? Después sufrir con su suegro, ¿cierto? Su suegro que le cambió el salario un montón de veces, que lo trató injustamente, todos esos años, después volver a su tierra, problemas con sus hijos, ¿sí? Que eran bastante desobedientes. Y ahora lo último que le pasó era que sufría porque José, para él, estaba muerto, que fueron 13 años donde él pensó que estaba muerto ese muchacho, y Jacob se angustió demasiado. Entonces, sus años realmente fueron malos, como dice acá, o sea, mucho sufrimiento. Entonces acá, ¿cómo uno debe hablar con una persona que no es creyente? ¿Qué testimonio le debe dar? La palabra de Dios nos indica que nosotros debemos hablar con gracia, ¿cierto? En Colosenses 4, 5 al 6 nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, o sea, con los que no conocen el Evangelio, redimiendo el tiempo, o sea, rescatando el tiempo o dándole un buen uso al tiempo, aprovechando el tiempo, más bien sería como la expresión. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces Jacob no se limitó a decir simplemente, no, tengo 130 años, sino mi vida es una peregrinación. O sea, yo estoy acá realmente de paso. Soy un peregrino camino a mi hogar. También la vida es corta, mi vida ha sido corta. Y yo creo que es darle como un sentido espiritual a las conversaciones que uno tiene con las demás personas. A veces uno se limita a simplemente hablar cosas muy vanas, ¿no? Uy, qué calor está haciendo. Uy, sí, qué calor. Uy, eso está muy malo. Sí, está muy malo. Uy, este COVID nos va a matar. Sí, nos va a matar. Pero no aprovechamos las oportunidades, como les acabo de decir, para decir a las personas, sí, pero mire que esto tiene un propósito. Mire que si uno es creyente, la vida la puede vivir con esperanza. Mire que esto es aquí nomás un paso, es una peregrinación, ¿cierto? O sea, como ese tipo de cosas, orientar como las conversaciones hacia algo espiritual. Sí me hago entender más o menos de lo que estoy hablando. En estos días iba con un taxista y yo pensaba, bueno, voy a hablar de Cristo, voy a hablar de algo espiritual. Y se pone ese hombre a hablar vulgaridades y que lo que le pasó, pero yo no encuentro la forma de voltear esta conversación hacia algo espiritual, y no la pude encontrar, y fueron todo ese trayecto diciéndome un poco de cosas. Al final el que quedé mal fui yo, o sea, quien quedó perjudicado, quedó afectado fui yo, no el taxista, ¿cierto? La idea era que yo hubiera hablado, hubiera enfocado hacia donde debía ser, pero no lo pude hacer. Faltó en mi vida haber orado tal vez más ese día, tener una pasión más por el Señor y haber hablado lo que debía haber hablado, pero no lo hice y me arrepiento de eso, en verdad. Entonces, ¿un creyente cómo debe hablar? Pues debe hablar entonces dando un testimonio de la verdad, debe decir la verdad, ¿sí? Debe enfocarse como hacia las cosas espirituales, aprovechar el tiempo, como leíamos allí en Colosenses, ¿sí? También podemos ver que Jacob bendice a Faraón. Jacob, siendo una persona muy humilde, pastor de ovejas, frente al hombre más poderoso del mundo en esa época, ¿cierto? Y lo pudo bendecir. Y vemos que la bendición es un ejercicio de autoridad, en cierto modo, porque el mayor bendice al menor. O sea, Jacob está en un nivel espiritual por encima de
de Faraón. A pesar de su poder y su riqueza, estaba por encima y lo pudo bendecir, porque tenía la autoridad de parte de Dios. O sea, él era un embajador de parte del Señor. ¿Sí? O sea, quien estaba bendiciendo era Jacob, pero obviamente Dios era quien le daba la autoridad para poderlo bendecir. Y eso es muy importante, porque nosotros también somos embajadores. Con todo y lo que somos, humildes, pobres, en la situación que estemos, podemos bendecir a otras personas. O sea, como dice en el libro, aquí lo traigo a colación, en 2 Corintios 6, del 4 al 10, pero leo desde el 9, dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y aquí en el 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, eso es una persona que es un ministro del Señor, un embajador, ¿sí? Aunque seamos menospreciados tal vez como lo eran esos muchachos que estaban allí en la corte de Faraón, unos pastores de ovejas menospreciados, incluido Jacob. Sin embargo, estaba por encima de Faraón y lo podía bendecir. Listo, vamos a seguir avanzando para mirar otra temática acá. A partir del versículo 11 hasta el versículo 27, del 11 al 27, podemos ver las políticas sociales, económicas de José para lidiar con el hambre en la tierra de Egipto. Había un problema que ustedes ya lo saben y era el hambre, ¿sí? Había una situación de escasez, posiblemente generada por una sequía, porque allí se nos dice que no había pastos para el ganado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo José para poder salvar a ese pueblo? O sea, para poder alivianar esa situación, para poder solucionar eso se nos dice allí del versículo 11 en adelante, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer allí un poco. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Versículo 13, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Mire que se extendió el hambre no solamente a Egipto, sino a Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de sus ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y miren lo que dice el versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea
asolada la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Una situación de hambre muy tremenda. Aquí dice que el hambre era grave y se repite la palabra hambre varias veces, ¿no? Es una situación donde las personas comienzan a comprar los alimentos a José. Listo, todo el mundo compró. Él el dinero lo metió todo a la casa de Faraón, todo el dinero que recolectó. Listo. ¿Y qué pasa? Que se acabó el dinero. Entonces, primero tenían para comprar, el dinero se acabó. Luego, entonces, ¿qué les dijo? Voy a hacer un cambio, o sea, ustedes me dan los animales que tienen ustedes y yo les doy el alimento a cambio de sus animales. ¿Sí? O sea, les voy a comprar sus animales. Oh, pues, listo. ¿Qué sucedió después? Que ya llegaron al segundo año y le dijeron a José, ya no tenemos nada. El dinero se acabó, los animales, todos se los pasamos a usted. Entonces, ¿qué hacemos? Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra, ¿sí? A cambio de alimento. Y eso fue lo que hizo José, o sea, los compró como esclavos. O sea, todos, a esa gente las hizo venir a las ciudades, ¿sí? Y les dio a cambio alimento. Y luego impuso un impuesto, o sea, para poder cobrar como esa deuda, les impuso un impuesto, eso está más adelante. Eso lo vamos a ver, que les impuso un impuesto que era el 20%. Era como casi el IVA que tenemos acá en Colombia, que es del 19%, ¿no? Cobraba un 20% de impuestos, ¿sí? Dividir en 5 partes y sacar una parte para Faraón. O sea, dividir en 5 y sacar una para él, eso es un 20%. Muy bien. Eso nosotros, ¿qué podemos ver aquí? O sea, ¿qué podemos nosotros pensar o aplicar alrededor de esto? O sea, que José era una persona que era un buen administrador. O sea, con la escasez que tenía, con los medios que tenía, él supo administrar la crisis de la mejor manera posible. En una crisis uno no hace realmente lo que quiere, sino lo que puede. Y ese era el mejor camino que él hubiera podido tomar para poder salir de esa crisis. A nosotros hoy en día nos parece muy cruel eso, ¿cierto? Nos parece muy cruel que uno con hambre llegue donde un gobernante y le diga, dame pan. Y él no se lo regala, sino que le dice, bueno, cambiemos, ¿sí? Les voy a comprar esto. Y a lo último, cuando ya no tenía nada, les decía, bueno, entonces vengan para acá como esclavos, yo les voy a dar alimento y les voy a poner un impuesto. Y más adelante dice que les dio semilla para sembrar. Eso es muy diferente a lo que vemos hoy en día con las políticas a veces benefactoras de algunos gobiernos, que cuando la gente se queda sin trabajo, les dan todo, ¿sí? Sucede en países de Europa. Mire, me quedé sin trabajo, listo, subsidiado todo ese tiempo, no haga nada, ¿sí? Pero mire que no dejó a la gente así ociosa, sino que bueno, vamos a hacer un trato, vamos a hacer esto. Y les voy a dar semilla para que ustedes sigan trabajando también. O sea, no les voy a regalar las cosas, les voy a facilitar los medios, pero no les voy a regalar las cosas. Eso creo que es algo bueno que debemos rescatar de esa enseñanza para los gobiernos de hoy en día. O no vamos tan lejos, en la forma cuando uno administra ciertas cosas, no le dé a la gente todo pulpito, ¿sí? Dele las facilidades, pero no les dé pulpito, porque la gente se relaja mucho, se relaja. Eso es algo que yo rescato de ahí. Bueno, hay algo aquí, al final,
en el versículo 25, hay una respuesta muy buena que dan estas personas a José, una respuesta de agradecimiento que le dan cuando él... en el 26. En el 25 hay una respuesta muy buena que ellos le dan, y dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Mire que ellos quedaron al final contentos con eso que él hizo, ¿no? Ellos al final entendieron que la política de José era para salvarle la vida. Ellos le dijeron, la vida nos has dado y queremos con gusto ser siervos de Faraón. A mí me parece una palabra muy buena y que uno la puede aplicar realmente siendo muy concreto, hablando sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, aunque guardemos las distancias. José no les había dado a ellos la vida, ¿cierto? José les había alquilado ciertas cosas, les había dado algo a cambio de lo otro, pero si lo llevamos nosotros a una aplicación espiritual, el Señor sí nos ha dado a nosotros la vida, ¿sí? Ese sí nos ha dado el verdadero pan espiritual, ¿cierto? Si miramos en el Evangelio de Juan 6:27, en Juan 6:27 hasta el 33, vamos a leer allí un poco, Juan 6, una parte es el 27 y otra, sí, estaba equivocado. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Aquí les está hablando a los judíos específicamente, y ellos lo buscaban por el pan material. Un día alimentó 5,000 y al otro día estaba la gente buscándolo, pasando en barcas, buscándolo a ver para que les diera más comida, ¿cierto? Por eso él les dice, trabajen, esfuércese, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y yo veo en este pueblo de Egipto un interés solamente por lo material, ¿no? Nos vamos a quedar sin comida, danos pan. Y se volvió a acabar la comida, danos otra vez pan. ¿Sí? Y eso era una cuestión de nunca acabar. O sea, ¿cuándo acaba uno con el hambre de las personas? Nunca. ¿Sí? Hoy están bien, pero ya otro día, ¿qué? Otra vez con el hambre, ¿sí? Y así sigue toda la vida, ¿no? Pero aquí dice que nos esforcemos no por la comida que perece. En 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué maravilla. Vemos Juan 6:33, el pan físico, el pan espiritual. Y si miramos Mateo 6:33, ¿qué se nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o sea, lo material, el pan material, ¿qué pasa? No será añadido. Me parece muy interesante, Mateo 6:33 y Juan 6:33. Esos dos contrastes. Porque el Señor no solamente provee lo espiritual, sino también lo material. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno es eso. Saber que uno puede confiar en que el Señor le va a suplir sus necesidades materiales y espirituales. José le suplió lo material y ellos le dijeron, nos has dado la vida, pero realmente la vida, la verdadera vida, no la da el Señor Jesús, ¿cierto? Él es el verdadero pan
que descendió del cielo y da vida al mundo entero. ¿Qué otra cosa podemos nosotros aprender de lo que hizo José, llevándolo a un plano espiritual? José dice que los compró. Él dice en el versículo 23, y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. ¿Y qué hizo Cristo con nosotros? Nos compró. Nos compró. Los compró siendo que no tenían nada para ofrecer, ¿cierto? Lo que tenían era una deuda, pero tremenda con Faraón, ¿cierto? Los compró, ¿sí? Los sustentó, los alimentó. El Señor hace lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, también nos compró y nos compró del mercado de esclavos, donde nuestro amo era el pecado, ¿no? Y el Señor nos rescató de ese lugar. Y no porque nosotros hubiéramos tenido algo para ofrecer, sino porque Él lo quiso hacer, ¿cierto? Por su misericordia, el Señor lo hizo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué le decimos nosotros al Señor? La vida nos has dado. Queremos ser tus siervos. No porque nos obliga, sino porque realmente estamos agradecidos contigo, ¿cierto? La vida nos has dado. Y dice acá que ellos le dijeron, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor. O sea, por favor, permítenos ser siervos de Faraón. Y nosotros no le decimos al Señor, queremos ser siervos de Faraón, sino ser siervos de Dios. Todo lo contrario, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le podemos decir ahí. De manera que el Señor a nosotros no nos impone las cosas, sino que nos hace un ruego, nos pide un favor. A través de Pablo, allí en Romanos 12:1, dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Nosotros, en agradecimiento por el amor que el Señor nos ha dado, ¿qué le decimos? Señor, la vida nos has dado, queremos ser tus siervos, con esa expresión. Y bueno, y ya para finalizar, al final vemos que pasaron 17 años en este capítulo. Dice en el versículo 29, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Aquí vemos que ya la vida de Jacob estaba llegando al final, ¿sí? Después de 17 años. Y una promesa que él le pedía a José era que no lo enterrara en Egipto, sino que lo llevara a donde, a la tierra de Canaán. Este es un testimonio que está dando Jacob, ¿sí?, delante de sus hijos y también delante de la misma sociedad de Egipto. Ustedes recuerdan cómo era que los egipcios manejaban sus funerales, ¿no? Momificaban a las personas, le hacían muchos ritos, los enterraban con sus posesiones, inclusive los enterraban con sus mismos sirvientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la persona iba a estar ahí, o sea, iba a estar requiriendo ciertas cosas que tenía en vida. Entonces lo enterraban con dinero, con comida, con agua para ese viaje y todo eso. Pero este testimonio que está dando Jacob delante de los egipcios es muy importante, ¿sí? O sea, les está dando realmente la esperanza que un creyente debe tener a la hora de morir.
está mirando a la muerte de frente y está diciendo, sí, yo voy a morir. Sin pensar, sin decir, no, no quiero morir. No, yo voy a morir. Y va más allá y dice, y cuando me muera, no quiero que me entierren en esta tierra de Egipto. ¿Sí? Esto indica querer ser reunido con las personas, con otros creyentes, con las cuales va a estar en la patria celestial, porque dice, va a ser reunido con sus padres, ¿cierto? O sea, él está sabiendo que sus padres viven, ¿no? O sea, están en la eternidad, pero él va a ser reunido con esas personas. Entonces es muy bonito saber esto, ¿no? O sea, saber que uno puede hablarle a un inconverso y decirle, sí, o sea, la muerte, o sea, no es que me quiera morir, pero puedo mirarla de frente y decirle, cuando eso suceda, ¿sí? Y cuando esté al otro lado, voy a estar reunido con otras personas que también creyeron como yo. Y no es solamente una visión para este mundo, aquí, ya, sino que es una visión hacia más allá, ¿sí? Que es lo que me permite vivir hoy en día con esperanza, ¿sí? Saber que solamente es un paso y que el Señor ha prometido estar conmigo en ese paso también, ¿cierto? Dice el Salmo 23 que cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bendición es eso. Al final termina la vida de Jacob termina con una adoración. Dice que él se inclinó sobre la cabecera de su cama, ¿no? Importante uno tener presente a Dios no solamente en vida, sino también en la muerte. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración esta noche. Padre, gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que sigas obrando de una manera, Señor, especial, Señor, hablando de la vida de cada uno a través, Señor, de este estudio que hemos tenido. Bendícenos, Señor, guárdanos, permite que vayamos con bien a nuestras casas. Te doy gracias, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos.